Puta, Uy, madre. Bueno, buenas tardes, días, noches o en el momento que esté viendo esto, ¿cierto? Bienvenidos al Divúlgamelo, ¿cierto? O Divulgamelo. Ahí lo estamos planeando, ¿cierto? Este espacio, este podcast del grupo del Divulgatorio, ¿cierto? En esta ocasión, ¿sí o qué? Nuestro episodio piloto. Esperemos que les guste mucho. Y aquí mi compañero Tomás va a introducir al invitado de hoy, ¿sí? Bueno, estamos en este capítulo que se llama Protones y Rumores. Estamos con el profesor José David Ruiz. Un aplauso, por favor, el público aquí presente. Qué belleza, ¿sí pilla? Él es un doctor en física, estuvo en el CERN, hoy en día hace divulgación científica en la Universidad de Antioquia y es profesor del Instituto de Física. Muy teso, en mi humilde opinión. Y pues esperamos que disfruten mucho de este episodio. Vamos a hacerles unas preguntitas al profe acerca de lo que ha sido su vida y su historial. Entonces, pues empecemos, ¿cierto? Entonces, una primera pregunta que te quisiera hacer es, empecemos por la infancia, ¿cierto? Por más pequeño. A ver, me contaron por ahí, un pajarito me contó por ahí que estudiaste en un colegio muy particular. ¿Nos puedes contar cómo fue tu experiencia en el colegio? ¿Cómo era todo eso? ¿Cómo la pasaste? ¿Lo disfrutaste? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Bacano ser parte de este primer episodio. Vale decir que aquí nuestro compañero Tomás está utilizando fuentes primarias para este tipo de preguntas. Y sí, estoy en un colegio que no voy a decir el nombre, pero tremendamente religioso. Específicamente del Opus Dei, no hay muchos, entonces es fácil encontrarlo en internet. Y complicado, un colegio complicado por lo religioso, muy conservador. Entonces, pues nada, vale decir que no fue en la infancia propiamente hablando, fue ya digamos como en la época del bachillerato. Ya más adulto. Sí, pues, joven, adolescente, ¿cierto? Tanto fue que al final terminé saliéndome del colegio. Entonces, sí, colegio complicadito, pero ya superado. Bueno, pues ¿te gustó mientras estuviste? No, ni poquito. Bueno, pues digamos que no todo fue malo. No todo fue malo. Ahí conocí profes muy interesantes, muy bacanos que me mostraban muchas cosas. Por ejemplo, profes de física, de matemáticas, de literatura. Recuerdo mucho dos profes de literatura. Pues de español, lo que sería en ese momento, ¿no? Entonces sí, ahí sí, los primeros contactos en realidad con la academia fueron ahí, porque eran profes egresados de aquí, de la Universidad de Antioquia precisamente. Interesante. Ve, una pregunta, y bueno, el colegio Opus Dei es muy religioso, ¿cierto? Pero no sé, algo, ¿sabías en particular, no sé, el origen, la orden, si era de monjas, si era de pastores, cómo era esa vaina? El Opus Dei es como decir los jesuitas, como decir los benedictinos, es una de las, yo no sé el nombre técnico en este momento, no lo recuerdo, en el momento me lo sabía. Ya bloqueamos esos momentos. Ya lo superamos. ¿Sabes el himno del colegio? Obvio, me sabía el rosario de memoria. Madre. Además porque era obligatorio en ciertos momentos, primer viernes de mes obligatoria la misa, había iglesia dentro de iglesia dentro del colegio. Entonces es una orden, creo que es el nombre específico, y es de hombres. Ok. Estrictamente hablando, creo que es solo de hombres, pues obviamente reciben familias, pero como los miembros, pues, creo que eso es hombres, entonces como los jesuitas, como los benedictinos. Okay. No, sino que yo te preguntaba porque, bueno, yo estoy en un colegio también religioso, ¿cierto? Pero era de monjas, ¿sí? Okay. Ya. Y también hay iglesia, ¿cierto? Aunque la verdad es que afortunadamente el mío sí era mucho más, tranquilito, pues, en esos aspectos de qué tan conservador era, la verdad. Ya. Pero sí, por eso me interesó preguntarte por qué, o sea, como de la orden y tal, ¿sí? Ya. Pues es española, si no estoy mal, es de origen español. El santo, pues que es como el santo patrono de eso, es español. Y en realidad es una orden relativamente nueva, porque el tipo lo canonizaron, creo que en los 2000, una cosa así. Okay. Entonces no es como otras que son de hace siglos, sí, ¿cierto? Esta es relativamente nueva y así, digamos, no por mi boca, sino por lo que dicen, porque aquí de pronto nos están pisteando. Dicen que es la orden más conservadora de la Iglesia Católica. Muy
Ok, O sea, pero- se ganó el antibaloto de las órdenes. Uy. Es que mi papá era profesor de colegio, entonces yo básicamente estudiaba donde mi papá daba clase. Ah, madre. Y entonces, por ejemplo, antes de ese, estudié en el colegio que mi papá daba clase y en ese, ahí me fui para allá. Donde el patrón diga. Exactamente. ¿Y de qué clases daba tu papá? ¿De qué materia? Música. Música. Ah, ¿estudió música o...? Sí. ¿Y acá en la Antioquia? No. ¿O dónde? No, de la Escuela Popular de Arte, una cosa que funcionó en Medellín, digamos, la vieja escuela de música y de artes en Medellín fue la EPA, la Escuela Popular de Artes, que eso terminó hace muchos años, no sé exactamente hace cuánto, pero por ejemplo muchos profes de aquí del departamento de música tuvieron que ver o dieron clase o se formaron en la EPA. Ay, interesante. Bacano. Pero bueno, a ver, en ese colegio pasaron ciertas cosas, ¿cierto? Particularmente, yo lamento mucho esto porque nos perdimos el Jowell y Randy colombiano. Porque José, aquí donde lo ven, estudió con una personalidad muy famosa. Entonces, vamos a intentar determinar quién es antes de que el profe nos lo diga. ¿Tú quién crees que es? Si yo te digo una persona... Ah, bueno, yo creo que te lo sabía, ¿cierto? Voy a hacer mi marica. Bueno, es como que... haz como que- O sea que ya no, pero ya no puedes adivinar. Hay cosas que después de saber no se pueden desaber. Es verdad. No, pero pues Manuel Turizo, sí o qué, cualquier nombre. No, yo iba a decir Álvaro Uribe. No, Álvaro Uribe es bastante mayor que yo. Sí, yo sí. Creo que se egresó a UDA también, ¿no? Uy, el momento más humilde de la Antioquia. Bueno, porque es nada más y nada menos que J Balvin, ¿cierto? Como yo lo conocí, José Álvaro Osorio Balbín. Ah, se Eso llama Alvin. Qué mismo. gordo. Entonces es el apellido de la mamá. Sí, se llamaba Balvin. Es el apellido de la mamá. Le cambié la acento. Ay, mi madre. Dios mío, ok. Pues para que suene más gringo, creo yo. Ah, claro, era Balvin, pero un Balvin pues de aquí, de Santuario, pues con tilde en la I. Y con T Eso larga. sí, pues eso sí no sé exactamente cómo se escribe, pues con la ortografía Ya. familiar no me la sé. Lo que pasa es que sí, como que lo volvió muy gringo cuando se volvió famoso. Pues sí, sí, un nombre artístico. Ya. Estudiaste con él. Sí, coincidimos exactamente en ese colegio. Y que se le veía el futuro musical desde entonces. Yo no lo recuerdo sinceramente. Fue compañero no de curso exactamente, sino de grado. En ese colegio el bachillerato eran 2 grados, entonces era por decir 10A, 10B, 11A, 11B. Y pues yo no me acuerdo, yo estaba en uno y él en otro. Ya, Y coincidimos pues y hasta cierto punto fuimos amigos. fueron amiguitos. Amigos. Una historia de amor bacana, pues sí, chévere conocer a J Balvin. ¿Te imaginas vos estudiar con quién es contemporáneo a vos en este momento? Sí, con una posibilidad bien célebre. Ah, Bellingham, supongo, no sé, pero... Un futbolista y bien famoso. Okay. No, pero yo estudié con un parcero que en tercero se robó todos los lápices del salón y luego hace como 2 años en elecciones querés que ser concejal de Envigado. Eso, es lo más... No, pero ya estaba reformado seguramente. No creo. Yo lo tengo mucho cariño, pero honestamente no creo. Pero es lo más eso que tengo, honestamente. Pues, yo lo que recuerdo era que J Balvin era más bien de los plaguitas. Más bien de los plaguitas de los 11. No era el más plaga, pero sí era ¿Y en hasta donde algún recuerdo. momento llegó a dar un concierto en tu colegio? No, Ah, yo no recuerdo. Ya. Ah, Yo bueno. no recuerdo, pues, sinceramente. No, pues entonces la conclusión que podemos sacar de ese colegio solo salen físicos y reggaetoneros. ¿Sí? Que no sale Yo nada creo más. que soy el único físico que ha salido de ese colegio. Bueno, y vale decir que yo no salí estrictamente porque, como les dije, en 11 yo deserté del colegio. Ya, bueno. Ah, no sé. Bueno, pero entonces avancemos un poquito en la historia, ¿cierto, Bernie? Sí, yo te quiero preguntar, bueno, obviamente, ¿cierto? Asumo, ¿cierto? Aproximación, tú eres físico, ¿sí o qué? Casi todos los días. Casi todos los días. Sábados y domingos me tomo un descanso. Natural, ¿sí o qué? No, porque si no, no conserva uno el pelo. Pero te pregunto, ¿por qué decidiste estudiar física? Porque ¿en qué momento de tu joven día dijiste, física, esto fue? Hombre, sinceramente desde muy chiquito me gustó. Y de hecho, adelantándome un poquito, desde muy chiquito me gustó la física de partículas. O sea, las partículas en general. Yo no sabía exactamente eso cómo se llamaba cuando yo era chiquito, pero sí me llamaba la atención. Habían, yo creo que, pues, 2 momentos ahí importantes en la infancia. Fue cuando me regalaron un microscopio de niño. Yo no sé cuántos años tendría,
estaba chiquito. Y ese era mi juguete favorito. Entonces me encantaba, pues, para que vean el nivel de compromiso con el microscopio, me llegué a sacar sangre para mirarla. Entonces me pues, chuzaba, me miraba, ¿cierto? Y así por el estilo, cosas, sacrificios personales en pro de la ciencia. Eres un mártir de la ciencia. Básicamente. Canonizándose ahí. Sí. Y el otro momento fue con una revista de ese Scientific American. Eso todavía existe. Sí, lo he escuchado. Sino que a mí, pues obviamente me tocó solamente el formato físico en su momento. La literal revista. Sí, literal revista. Recuerdo que fue de Confama de ahí de San Ignacio. Y era un número que hablaba especialmente de teoría de cuerdas, de física de partículas en general. Y ese se me quedó estampillado en la cabeza. Ver que bacano, o sea, como que desde tan chiquito se te clavó esa idea de tengo que saber cómo funciona esto. Esto me parece muy bacano. Sí. Y aparte, bueno, supongo que ya desde chiquito estabas muy encaminado, pero te pregunto, si al final, no sé, por andar más tiempo con J Balvin, hubieras resultado que no querías estudiar física, ¿qué otra cosa pensaste o consideraste estudiar? Mi segunda opción cuando me presenté a la Universidad de Antioquia era filosofía. Fue filosofía. ¿Y por qué? ¿Por qué filosofía? No, siempre me llamó, pues no sé, todos los problemas filosóficos me llamaban mucho la atención. Mucho, pues, y vale decir, por ejemplo, ya que estás preguntando eso, mientras hice la carrera de física, terminé una cosa que se llama el preparatorio de música. Entonces esa era otra opción. Preparatorio de música, bueno, yo no sé si estrictamente hablando, creo que todavía funciona así, pero no sé si en las mismas extensiones de tiempo. Antes de uno hacer la carrera de música, uno tiene que hacer 3 años de preparatorio, o sea, 6 semestres, para poder llegar formado suficientemente a la carrera de música. Entonces, mientras hice física, yo terminé el preparatorio. Cuando terminé el preparatorio, me tocó tomar la decisión de qué carrera seguía. Porque en el momento todavía yo creo que todavía no se pueden hacer 2 carreras al mismo tiempo en la universidad. Sí. Entonces tocaba decantarse por una. Y pues ya saben el final de esa decisión. Madre. ¿Y música que canto, instrumento? Instrumento, flauta traversa específicamente, aunque pues eso los años que me he desempeñado como músico, o sea, mis pinitos en música han sido sobre todo en la parte interpretativa, es decir, tocando y en composición. Melo. Ve, y mencionaste lo de los problemas filosóficos, yo que yo no me daré aquí el que leí, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿qué tema de la filosofía, qué pregunta de la filosofía te parece interesante? Como ejemplo, no sé, si vale la pena la vida, la moralidad, Dios existe, ¿cuál te trama? Dios existe, la tengo resuelta. Ahí es donde se tenían que reír. Ya. No, mentira, es preguntas de filosofía ahorita, por ejemplo, que me interesen. En este momento estoy haciendo el pregrado de filosofía, ya estoy cumpliendo ese sueñito. En este momento, por ejemplo, estoy muy enfocado en filosofía de la ciencia. Ahorita estoy viendo una materia sobre Nietzsche, por ejemplo, que me gusta muchísimo, siempre desde hace mucho tiempo. Cuando estaba más pelado era más existencialista, ahora soy más importaculista. Entonces, en ese sentido, ya no me preocupo tanto por esos problemas. Desarrollar ¿qué es esa filosofía? Ay, sí, nos vamos a morir, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues, o sea, tampoco hacer una tragedia de esa vaina. Ese es el punto. Y ahora, por ejemplo, tengo mucho interés en los problemas estéticos también. Ok. Muy interesante. Bueno, pues a ver, una pregunta así pues muy burda y muy de TikTok. Top 5 filósofos de la historia para José David Ruiz. Sócrates, Nietzsche. Me pusiste top 5. Ya tengo que llegar a 5. ¿Sí? Sócrates, Nietzsche. Bueno, de los de filosofía de la ciencia. Ay, carajo, se me fue el nombre. Bueno, está Russell, también me gusta muchísimo. Bertrand Russell. De los existencialistas, hay varios muy buenos. Está Kierkegaard, específicamente, me gusta bastante. Una hora después. Demo en 3. Top 3. Que es primo, incluso, bacano.
El número. Epa. Solo nominados al Balón de Oro en este momento. ¿Qué? Esos 3 filósofos. Esos tres nominados al Balón de Oro. Listo, entonces, a ver, dijiste que desde muy pequeño siempre como que te incluso no solo la física, sino también la física de partículas. Sí. Pero ¿cómo se llegó, pues en qué momento te interesa la física hoy en primera instancia, pero en qué momento llegas a la física de partículas como para tú decir, me trama esto, me gusta esto? Por eso, por ejemplo, con lo del microscopio me interesaba mucho lo chiquito. Entonces, si bien, por ejemplo, me llamaba la atención el cielo, que eso es normal, por ejemplo, la parte astronómica, pues que despierta mucho interés, lo que me refiero con normal, nunca fue para mí como una cosa que yo dijera, hoy me voy a quedar viendo la luna. No, pues sí, bacano, pero no era como lo que me matara, ¿cierto? Un pedazo de queso ahí, pues qué más da, ¿cierto? ¿Qué más da? Más que la luna ni siquiera es verdadera. Es mentira. Sí, es un montaje de los del Opus Dei. Ahora, en la parte microscópica sí me interesaba muchísimo, entonces me llamaba mucho la atención ver eso, ver las estructuras, por ejemplo los cristales, meter pedacitos de cristal en el microscopio me gustaba mucho. Y como te digo, en esa revista yo creo que yo dije, esta vaina, pues yo no sabía cómo llamaba, pues técnicamente hablando. De estas cosas que hablan como de vainas fundamentales me gusta mucho. Pero en esa primera época yo decir, es que es física de partículas lo que voy a llegar. Ya cuando llegué empecé a buscar qué era como lo que andaba por ahí. Entonces me di cuenta que se llamaba física de partículas. Claro, y hay un contraste también como muy grande de lo que era la física de partículas en tu momento y lo que es ahora. Pues sigue siendo tu momento, ¿cierto? No te estoy llamando... Sí, pues ya me jubiló aquí el muchacho. Pero cuando estabas más pequeño, o sea, en ese momento, como por ejemplo, ¿qué cosas han cambiado en la teoría en ese momento ahora? No mucho, ¿ah? Yo creo que no mucho. Porque estamos hablando de finales de los 90s. En esa época ya se había descubierto el quark top. En esa época ya estaban enunciadas la supersimetría, la teoría de cuerdas, ya estaban enunciadas las teorías que hablan del gravitón, ya habían desarrollos de gravedad cuántica. Yo creo que no mucho, yo creo que lo más importante ha sido tal vez a nivel experimental, que ya existe el LHC desde hace tiempo, pero a nivel teórico, pues es que de hecho es una posición que, no voy a decir tienen muchos físicos, en que en cierto sentido la teoría de física de partículas está un poquito estancada. Entonces sí, yo creo que a nivel teórico no mucho. ¿Tienen muchos físicos o tenemos muchos físicos? Tenemos pues Tenemos. hasta cierto nivel de compromiso, pues porque no todo, pero sí. Ve, ahí mencionaste el acelerador de partículas, no me acuerdo de las siglas. Y bueno, este parcero me sapió todo, ¿sí o qué? Y pues me dijeron que estuviste... Pero todo, porque comunicativo. Un poquito me sapea Divulgativo. me divulgó, ¿cierto? Me divulgó que estuviste en el CERN, ¿cierto? ¿Cómo llegaste allá? Pero bueno, uno estrictamente no estudia en el CERN, porque el CERN es un laboratorio. Bueno, entonces yo soy físico aquí, de la Universidad de Antioquia. Hice la maestría aquí. Todo teórico. Aquí cuando mi época, solo existía el grupo, mejor dicho, es el mismo grupo de investigación, pero solo existía la parte teórica. No había nada experimental. Sin embargo, a mí, si bien me llamaba fuertemente la atención la teoría, también quería tener como contacto con el experimento. Difícil porque era básicamente irrealizable, pero sí lo quería. Además me llamaba mucho la atención las formas, las dinámicas en las que se trabajaba. Uno veía miles de personas, esta gente cómo hace, qué hace, dónde lo hace, a qué horas lo hace, ¿sí o no? Entonces, estando en la maestría, apliqué al programa de verano del CERN y me aceptaron. Y entonces me fui para allá. Eso fue en el segundo semestre de la maestría. ¿Más o menos qué año? Eso fue 2011. Yo estaba en tercero. No vamos a empezar a hacer esos recuentos porque siempre suena así. Oiga, y entonces ahí me fui, esos son como 3 meses, el programa de verano. Allá fui a trabajar con una persona, con esa persona me asignó a un proyecto y estuve trabajando en ese proyecto durante el verano y cuando terminé ya ella me ofreció un doctorado. Con ella, es en Francia, en Lyon específicamente. Entonces yo ya volví, terminé mi maestría, que la tenía que terminar de todas formas para ir al doctorado.
y me fui al año siguiente, me fui para Francia. Entonces esa fue como, pues esa fue estrictamente hablando mi vinculación. La vinculación con el... y te pregunto, el doctorado, ¿cierto? ¿Qué fue? O sea, ¿sobre qué lo hiciste? Bueno, obviamente fue sobre partículas, pero en particular, ¿en qué te desempeñas ahí? Un modelo que se llama Vector-like Quarks, que es unos quarks que no interactúan, unos quarks más masivos que los quarks del modelo estándar y que no interactúan como los quarks del modelo estándar con la parte, digamos, con la interacción electrodébil. La interacción electrodébil en el modelo estándar interactúa solamente con una parte de los leptones, es decir, con la parte izquierda y no con la parte derecha. Estos les importa un pepino, ambos. Y estuve trabajando buscando uno en particular, que es uno muy similar al top, mucho más pesado que el top y que cae en top y Higgs. Entonces era un análisis bien complicado porque era una vaina de esas que decae en top y Higgs y después el top decae en 3 cuerpos, el Higgs en otros 2 cuerpos. Entonces era una cosa había ahí. que volverse un montón para poder llegar a... Sobre todo la identificación de los eventos que vinieran de ahí era complicado. Entonces ese fue mi trabajo de doctorado básicamente y en herramientas de Monte Carlo. ¿Y en la escuela fue algo similar o fue un tema diferente? No, en la escuela no fue eso. Durante la escuela de verano trabajé en la reconstrucción del Z en muón antimuón. Ahí lo que hicimos fue, eso se llama como unas medidas de calidad. Entonces, en realidad, a través de la reconstrucción del Z, uno puede identificar qué tan bien está reconstruyendo los muones. Y entonces eso fue como la iniciativa. Vale decir que los proyectos de verano muchas veces no son proyectos de investigación como tal, sino que son proyectos para que los estudiantes que vayan pues se formen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este sirvió para el CMS, pero no era así pues como un proyecto grande como el que les estoy mencionando para el doctorado. Ya. Y nosotros teníamos como unas dudas al respecto de, bueno, sí. Uno en el momento en el que llega al CERN, o sea, por ejemplo, ¿cómo fue el inglés? ¿Cómo fue esa historia con el inglés? Yo me fui sabiendo hello y ya. No más. Y Nada más. no, yo no sabía nada. Muy Si yo poquito. te preguntaba how are you, No. respondías hola, o cómo era la vuelta ahí. No, yo creo que nada. Yo pues, o sea, exactamente decirte que cuántas palabras y cuáles frases. Pero yo me acuerdo que yo lo primero que llegué allá al CERN y hablé con la primera secretaria pues de ahí de recepción. Esta señora que me está diciendo. Entonces nada, no, pasa uno la ñoñada normal. Empezando porque cuando llegué al aeropuerto yo sabía qué bus tenía que coger, ¿sí o no? Porque le mandaron las instrucciones, pero lo cogí para el otro lado. Entonces la primera fue la embolatada, afortunadamente es de esas circulares. Entonces pues volvía. Entonces finalmente llegué. Y apenas llegué, claro, la primera perdida dentro del CERN, eso todos los tiempos en los que esto era muy precario, ¿cierto? Esto todavía no tenía todas las funcionalidades que le conocemos hoy en día. Entonces, por ejemplo, en esa época, todos los que llegábamos, y así de hecho nos identificaban a los estudiantes de verano, era porque nos daban un mapa y éramos por todo el CERN así caminando con un mapa, mirando para dónde íbamos. Porque el CERN es muy grande y entonces ubicarse es complicadito. De hecho, mi supervisor en algún momento me llegó a decir: la primera prueba que le ponemos aquí a todos los estudiantes es que lleguen a la oficina con el mapa. Si no llegan es porque no vale la pena. Madre, mano. Se pierdan el centro, güey. Mientras tanto, Jake Balvin pasando lo más de bueno. Yo no sé en esa época en que estaba el hombre, pero bueno. En plata, seguramente. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? No me puse a divagar. No, pues por ejemplo, era preguntarte como cosas sobre el CERN, ¿cierto? Por ejemplo, está eso, el idioma. Sí. Supongo que ese curso de verano llega gente de todo el mundo. Sí. Más o menos como cuál era la distribución demográfica de esa gente. Mucha gente de Europa, obviamente, ¿cierto? En ese momento era muy diverso y era, ¿cómo decirlo? Bastante equidiverso, por decirlo de alguna forma. En ese momento me acuerdo que fuimos 300. 300 eran 150 europeos, 150 por fuera. Eso no es técnicamente hablando, pero por lo menos había una igualdad ahí en términos. Ahorita no, porque el CERN y los países europeos han recortado mucha financiación para países que no son de allá. Pues para estudiantes que no son de allá. Entonces ahorita siguen siendo como 100 y pedazo de Europa,
pero poquiticos de otros lados. Entonces cada vez se ha vuelto más difícil para nosotros desafortunadamente acceder. Las tensiones también, supongo que las tensiones internacionales afectan esas vainas y las cosas. Sí, han habido cambios de política y Europa se ha ido cada vez más para la derecha, entonces pues lastimosamente van recortando ese tipo de cosas. Pues hay un montón de anécdotas que no sé si... Pues, Una bien chistosa. vamos a ver. En ese momento habían varias posibilidades de estadía en el hotel, en hoteles, pues, o de estadías, pues mejor dicho. Entonces, a uno le pagaban por ir y te daban una mensualidad. Y con esa uno pagaba la estadía, ¿sí o no? Y obviamente la comida, todo. Listo. Entonces a uno le ofrecían al inicio, antes de ir, le ofrecían a uno, hay estas posibilidades de estadías, esta con este precio, esta con este precio, esta con este precio, esta con este precio. ¿Ustedes qué harían en...? No, la más barata. Exactamente. No, pues mejor, peor cuchitril que haya, para allá nos vamos. Exacto, entonces había una, lo recuerdo muy bien, a 9 francos la noche. 9 francos, 9 por 4. 9 por 4, 9 por 4, ¿cuánto? No me pregunté qué ni. A eso la noche. Y yo no, esta fue, ¿sí o no? Además uno, en esa época, sinceramente, más o menos tiraba. Yo lo único que tenía era lo de estudiante instructor de la maestría, que era un salario mínimo y medio. Y yo no, aquí cualquier peso que me ahorre y me lo traiga, pues me sirve, ¿sí o no? Vengo Justo estaba pensando vengo yo, luqueado, me exacto. goleó esa plata de vuelta para. Es porque uno no se la daba ni uno se la... Eso, o sea, era eso para sobrevivir. Pero claro, si uno ahorra, pues ahorra. Normal, ¿sí o no? Viajecito con la familia Cartagena no viene mal, ¿cierto? Sí, de hecho allá me di unos viajecitos también pensando lo mismo. Entonces, por ejemplo, si me ahorro allá en Cartagena, en Cartagena, España, si allá me ahorro unos peditos, pues me puedo... Sí, bueno, listo. Y ahí decía un búnker, cuando uno le mandaban la cosa, en el búnker, no era Franco, yo, bueno, era un nombre metafórico. No era metafórico. Era un hueco. No, era el búnker que tenía esa localidad de Ginebra por si habían bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Ay. Entonces era literal, bajo tierra, un búnker con puertas de búnker y adentro era con toda la instalación por si uno se tenía que quedar encerrado meses, con camarotes, con una cocina, con tanques de agua por si había que quedarse encerrado meses, inclusive con detectores de gases, por ejemplo, tóxicos afuera y toda la cosa. Entonces ahí me metí con todos los más arrastrados de esa... o sea, los más arrastraditos de Asia, los más arrastraditos de Europa, o sea, ¿quiénes? Pues los colombianos, unos rusos, unos de Vietnam, esos son los que conviví. Entonces allá, por ejemplo, hice muchos amigos rusos, porque pues estábamos conviviendo en un salón con 15 camarotes. Entonces todos roncando al mismo tiempo, lo más de sabroso de esas experiencias inolvidables. No, pero... Llevamos 3 meses ahí. Sí. 3 meses en un búnker, hermano. ¿Cómo viste la experiencia Ni Hitler de la aguantó eso. guerra? Sí, literal. Ni Hitler aguanta. Ay, no. Ni Hitler aguantó eso. Sí, es entonces una de las experiencias interesantes de eso. En cierto grado era bacano también porque uno interactuaba mucho con la gente. Ah, sí. Forzosamente, ¿cierto? Pues sí, pues si duermes con un man ahí al lado a 2 centímetros. Pues es que eran puros camarotes y uno al lado del otro. Entonces básicamente, por ejemplo, abajo casi que era una cama continua y arriba otra cama continua. Así, pero bueno. ¿Cómo hacía? ¿De qué hablaba con los...? En inglés. En inglés, todos con inglés deficiente. Todos con inglés deficiente, todos con su acento, que no es el mismo, pero ni de lejos. Ahí uno lo que podía, ahí sí iba uno entendiendo. A medida que iba avanzando la cosa, pues todos íbamos también mejorando el inglés. Por ejemplo, con los rusos, nuestras culturas son tremendamente cercanas. Cuando vayan y tengan oportunidad de hablar con rusos, hablen con rusos porque me parece uno hablando con otros colombianos. Y además nos caemos muy bien, técnicamente hablando, diplomáticamente hablando. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, no tenemos visa para Rusia? Desde hace 1000 años. Ay, uno rogándole a los gringos, man. Desde hace 1000 años Rusia no nos pide, pero hace 1000 años, yo no sé cuándo, pero hace... Esa diligencia la hizo José allá. tal cual, esa fue mi labor diplomática en el Usted le búnker. dijo a sus parceritos, apenas regrese, haga el cuadro para yo llegarle así, y terminó uno en la embajada y sacó la visa. Pero vea, de verdad, por ejemplo, ahorita tengo todavía amigos de esa época. Qué bacano. Con rusos con los que todavía me hablo así cotidianamente. No, pero eso está muy bien. Pero hay una pregunta que me surge cuando hablamos de búnker, cuando hablamos de un montón de culturas, todos apeñuscados allá en un pozo. El tema del olor, ¿cómo era ahí en ese lugar? No era tan difícil. Lo más difícil era el desorden en la cocina.
Nadie Era lo lavaba más- platos. Esa era la más complicada. Y además eran neveras comunes también. Entonces, claro, el diario era se me tomó el yogur, se me comió el no sé qué, cosas así por el estilo. El olor yo creo que no fue un gran problema en realidad. Es que uno que se va a enojar del olor cuando se le comieron el bonjour. Depende de sus prioridades. Claro. Pero no, por ejemplo, los rusos se bañan casi, hasta donde yo recuerdo, todos los días o casi todos los días en la noche. Entonces, por ejemplo, como uno va y está conviviendo de noche, ellos están recién bañados, entonces, por ejemplo, Los rusos son de la filosofía de la cama no ensucia. de la cama no ensucia, La sí, cama no probablemente. Muchos europeos en realidad se bañan por la noche. A algunos se les olvida pues bañarse por la noche, pero sí, entonces el olor no recuerdo que haya sido un factor así crucial. En esa convivencia no. La gente El ruido a veces también. Y a veces, pues, y era un comedor grande al lado de las salas, pues de las piezas más bien. Y entonces, claro, se emborrachaban ahí, pues era el ruido, ¿cierto? Pero bien, fue una experiencia bacana. Ve, ahora que mencionaste emborracharme, se me acaba de ocurrir una pregunta muy importante. ¿Qué tal las polas por allá? Deliciosas, de lo mejor del planeta. Lo que es el queso y las polas y el vino. Chino, Uf, melo. Claro. del todo, sí. Toda la pues. pola. No, me reí más en el funeral de mi abuelo. Fuertes declaraciones. No, mentira, nunca fue funeral de mi abuelo. Esa sí estuvo graciosa. Pero bueno, en fin. Pero Bueno, ¿por dónde continuamos? continuando por acá. ¿Qué más ¿Qué pregunta te surge, Bernie? Pues a ver, ya estuvimos por allá en Europa, ¿cierto? En un búnker en particular. En un búnker en particular, pues toca volver, ¿cierto? Ah, sí, está sonando. Bueno, eventualmente regresaste, ¿cierto? Porque acá estamos y que quede claro, esto no es el CERN, ¿cierto? Entonces, y tampoco... Azulito también, Sí. pero y, más bacano. y el nivel de inglés no es muy bueno, pero te pregunto, apenas regresaste acá a Colombia, ¿cierto? Quitando obviamente lo aprendido en cuestiones de física, porque obviamente eso tiene que ser una experiencia súper enriquecedora. ¿Qué te llevaste como persona? O sea, como qué cosas o sea, qué cosas de esa experiencia dijiste, uy, yo no sería tan sabio, no sería tan universal, tan lo que sea, ¿cierto? Esas experiencias. O sea, más en el sentido del humano, lo personal. Ujú. ¿Qué aprendiste ahí? ¿Con qué te quedas? Pues hay varias cosas, pero yo creo que el periodo más enriquecedor sí fue el doctorado, porque fue un periodo mucho más largo. Fueron 3 años, el doctorado en Francia son 3 años normalmente, en mi caso fueron 3 años exacticos, y entonces es un periodo en el que uno puede entrar mucho más en contacto pues con la cultura, ¿cierto? Y los franceses son una cultura muy interesante, pues por lo menos para mí, una cultura muy interesante. Viví afortunadamente en una ciudad como Lyon, que es una ciudad mediana, como decir, no, Medellín es más grande, pero digamos en términos de país, pues, ¿cierto? Pues Bogotá es más grande, después está Medellín, en Francia es más o menos así, París, que es una cosa descomunal, y después está Lyon y después Marsella, son como las 3 principales. Y digo afortunadamente pues porque era una ciudad donde se podía vivir muy bien, la calidad de vida era muy buena, la gente más seria que nosotros aquí obviamente, pues franceses, más serios, más fríos, pero no tan fríos como los parisinos. Entonces sí, por lo menos daba chance de hacer vainas. Por ejemplo, ahí también amigos que me han visitado, inclusive amigos de esa época, algunos amigos de simple conocimiento, pues de por ahí. Otros, por ejemplo, un compañero con el que hicimos el doctorado al mismo tiempo, pues o coincidimos, mejor dicho. Yo empecé antes que él, pero coincidimos en la trayectoria. E inclusive han venido a Colombia pues, a visitarme y toda la cosa, entonces sí, amigos ahí franceses pues como para el resto de vida. Y en ese sentido pues entonces tiene uno mucha oportunidad de vincularse con la cultura francesa y ahí hay cosas muy, muy bacanas. No sé si les tocó por ejemplo o si lo recuerdan, si lo referencian, el atentado a Charlie Hebdo. Ah, creo que sí, lo de los camiones, ¿cómo fue eso? Los que fueron unos fundamentalistas Los y islámicos. fusilaron. ¿O en un bar? pues, ¿O qué? y mataron unos, no, ese fue posterior, pero el que arrancó todo fue que fueron y mataron unos caricaturistas por dibujar a Mohamed. Ah, Que, pues, pero ni siquiera lo tienen que dibujar en bola, pues, o sea, simplemente por dibujarlo, porque en el... Islam no se puede. Ver imágenes del todo. Exactamente, del profeta. Entonces, por ejemplo, esa parte me tocó. Entonces me tocaron las marchas, presenciarlas, participé específicamente.
Como toda esa cosa de cultura me pareció muy bacana. Y una cosa que tienen los franceses que nosotros como colombianos no lo tenemos es el espíritu crítico a nivel político y a nivel como de la vida personal. Entonces, por ejemplo, allá una sentada a conversar, uno puede terminar hablando muy seriamente de cosas que no son necesariamente de borrachera, pero a nivel político duro, ¿cierto? Y entonces volví como con esa bobadita, por ejemplo. Entonces, mejor dicho, no salir pues con el profe porque terminamos hablando de un montón de cosas, ¿cierto? Empezamos a hablar de Petro, de a mí me dejan Uribe. a mí me dejan 2 segundos sobrio en una mesa y ya estoy maldiciendo al Estado de Israel. Bien. Manifiesto a favor de Palestina, eso, una emborrachadita con José César, básicamente. O sea, 2 minutos de sí, me bajo las partículas y luego aprovecho para coordinar de nuevo desde el fondo y me van a ir al Estado de Israel. No, acá no, pero eso que comentas del como el sentido crítico político de los franceses es una cosa que, bueno, yo no estaba en Francia, yo que lo más lejos que estaba acá es en Montería, pero eso que mencionas de los franceses sí me parece muy, o sea, lo he visto pues, obviamente desde fuera y siempre me ha parecido una cosa muy valiosa de esa cultura, ¿sí? Que no se la dejan montar es de nadie, o sea, con que un político le sale con una torcida y no se mueve el país por un año fácil, sin problema, y creo que eso sí es algo que dices que es muy valioso que deberíamos aprender aquí en Colombia. Sí, tal vez a nuestra forma, pues, pero sí hace falta, pues, en nuestra cultura política, participación en política, pues, como sociedad, de hecho, yo creo que nos hace falta. Otra cosa importante, por ejemplo, el idioma. El idioma le abre, sí, el idioma le abre a uno como otra forma de pensar un poquito también, en ese sentido. Los franceses son mamones con el idioma. Mamones. Pero tiene uno que hace como, pues, mejor dicho, si uno quiere, tiene que dar la pela. Y la pela, como buena pela, es sufriendo. Entonces, por ejemplo, para ellos el ritual del almuerzo es el ritual de las comidas. Ellos no desayunan, ellos almuerzan y comen. Y cenan, pues, ¿cierto? O sea, son 2 comidas al día, ok. Bueno. Sí, porque por la mañana como una tostada con un café, eso no es desayuno. Estamos de acuerdo, ¿sí o no? Eso si no lleva arepa, huevo, quesito, eso no es desayuno. Entonces, los rituales son muy rituales, los de la comida. Entonces ellos van siempre a una misma hora, se demoran 1 hora exacta. Durante la hora tiene que ser cosa, café, postre, o sea, es un ritual. Y en ese ritual, pues no se habla en otro idioma. Solo francés. Y si uno está ahí, de pronto le dicen, hello, y cuando empiezan a conversar entre ellos, se les olvidó que había alguien que no, pues, o se hacen los pendejos, lo que sea, ya cada cual lo interpreta de su forma, que hay alguien que no habla francés. Entonces, claro, al principio es uno como una pelota, almorzando solo y eso por allá, y uno como venenoso. Eso, pero de ahí uno le va aprendiendo, le va cogiendo cositas. Y entonces, por ejemplo, las discusiones se dan en francés. Entonces, por ejemplo, las discusiones de eso no ocurren en otro idioma. Además, porque los franceses también, primero, son malos para el inglés. Segundo, odian el inglés. Entonces, eso no colabora. Sí, ese odio al inglés debe ser por las relaciones con Inglaterra. Sí, exacto. Es histórico, sí. Es histórico. En el 1200 fácil. Sí, y ahora pues obviamente la han transmutado con los gringos. Entonces también con los gringos tienen un... Gonorrea. Al angloparlante, sí. Sí, en términos generales. Tiene una historia larga y además que cuando la Segunda Guerra Mundial los gringos también fueron pues con el plan económico ese Marshall, también a salvarlos. Entonces los gringos, por ejemplo, sienten que ellos están en deuda, pero de antes ellos ayudaron a la independencia, entonces ellos también sienten que los gringos están es un despelote. Entonces ellos no se quieren y en el lenguaje no se quieren y además para ellos el francés es como una cosa muy sagrada. Entonces en realidad ellos asumen y defienden su lengua pues como a toda. Sí, de hecho, por ejemplo, eso que mencionas de que el francés es una lengua muy sagrada para ellos, he escuchado que ellos, o sea, como que se han asegurado que no haya como, o sea, las evoluciones que sean normales en un dialecto, es como, no sé, las expresiones, el recortar palabras, ese tipo de cosas, son súper estrictos con eso, o sea, no lo permiten bajo ninguno. No, en el ambiente académico. En el ambiente común y corriente. Sí lo tiran a lo maldito sea. ¿Saben qué hacen mucho? Una cosa que nosotros hacemos también, voltear las palabras. Por ejemplo, en vez de listo, tolis, lo hacen mucho en francés. Ok. Todo el tiempo. Y ese es del cotidiano. Todo el mundo lo hace así, hasta los profesores. Pero ya cuando están hablando como en términos académicos, ahí sí es como muy riguroso el asunto. Bueno,
¿Qué? Insulte un francés favorito. No lo puedo decir en cámara. Bueno, pero no podemos decir un insulto, pero sí podemos decir Hijo una de puta. frase en francés. No, pero por ejemplo una que me parece bacana, ta gueule. ¿Y qué ¿Eso es esa qué es? monda? Cállate la jeta. Ah, puta. Se lo dieron a usted. Ta gueule. Ey, Como de sujeta. ¿Cómo? No, que aquí me están tirando el que No, no sé, pero se siente un poco Ese es muy común. Bueno, esos también son muy bruscos. muy bruscos. ¿En qué sentido? En el trato así. En lo físico no, lo físico son muy distantes. Pero en el trato son muy bruscos. Entonces fácilmente alguien que acabas de conocer y vos estás teniendo una posición radicalmente distinta a la de él, fácilmente te dice tagel. Y pueden seguir hablando, pero es su forma emotiva. Ok. Entonces fue al principio me imagino que fue un poco chocante. Sí, claro. Hasta que uno se da cuenta que pues así es Pues que así es. funciona. Y no es como no es como con alguien en especial. Esos sí son brusquitos. O sea, es la forma en que se manejan, básicamente. Sí, pero aquí en español yo te digo, cállate, estás diciendo una pelotudez. Hasta ahí llega la conversación. Pero ellos normalmente lo dicen. Y la conversación Continúa. Sí, pero literalmente te pueden decir lo que estás diciendo es una absoluta idiotez. Así de ese tamaño. Y ya después. Y son los más amigos. Ah, sí. Sí. Si yo te digo eso, ¿podemos continuar en una conversación o tú qué? Si me lo dicen en francés. Bueno, pero entonces ahora, ¿por qué volviste? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Colombia. Sí, ¿por qué pasamos del primer mundo a este platanal? Que queremos mucho, ¿cierto? Pero platanal por al fin y usted. al cabo, ¿cierto? Bueno, el parcero no lo quiere, pero Nah, mentira. Todo este platanal al fin y al cabo, ¿por qué? A ver, hombre, bueno, entonces hay muchas cosas. Las categorizaciones te las dejo a vos las hiciste. Ahora, ¿por qué volver? ¿Cierto? Primero que todo, en realidad... Vuelve donde fue feliz. Segundo que todo, yo nunca corté las relaciones completamente. Entonces, por ejemplo, durante el doctorado publiqué, por ejemplo, con Diego Restrepo. Entonces seguimos haciendo investigación en física teórica, cosa que que no quería cortar completamente. Entonces seguimos colaborando. Cuando en la universidad, que fue a manos básicamente de Diego y de Nelson después se apersonó de eso, decidió que querían entrar a una de las colaboraciones del CMS, el contacto fui yo. Entonces yo me puse en contacto con ellos, o mejor dicho, ellos pusieron en contacto conmigo, y de ahí empecé yo, digamos, como, no sé si la palabra sea asesorar, pero sí darles pues como mis opiniones al respecto, ¿cierto? Sobre cómo por dónde coger, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, cosas así por el estilo. Entonces ahí también venía acompañando como muy de cerca el proceso. Cuando surgió en la plaza, y pues decidí aplicar, fue por varias razones. En ese momento yo ya estaba haciendo mi segundo postdoctorado. Uno como investigador tiene una vida útil en términos de postdoctorados. Es decir, vida útil no en función como objeto, sino que vos a medida que vas siendo más mayor, pues es menos probable que te contraten como postdoc. Entonces, claro, en esa época yo ya estaba con la cabeza lista para, tengo que conseguir una plaza permanente en algún lado. Entonces, si quiero seguir en esto, o si no, me voy para la industria. 1. 2, venía yo también de hacer un postdoc con Uniandes, con la Universidad de los Andes. Entonces tenía ahí toda la conexión con Colombia por los dos lados, ¿cierto? Y salió aquí, me parecía lo más natural. Por lo menos en mi generación, ya de la interacción con la generación de ustedes, me he dado cuenta que no es exactamente lo mismo. Pero en mi generación había ¿cómo se llama esto? Como un sentimiento de pertenencia muy fuerte con la universidad. Es decir, todos los que salíamos queríamos volver, de alguna u otra forma. ¿Te diste cuenta de la puya tan disimulada que nos acabo de tirar? No es disimulada. Santiago Bank me dijo que eso no existía ya en esta generación. Bueno, pero pues la muestra es uno de... No, pero en mi época no había ni uno. No había ni uno. Ni uno. Ok. Entonces, No, ese parcial yo mal creo ejemplo. que les he escuchado a varios por ahí. No, pero ahora que mencionas eso, por ejemplo, ya para hablar rápidamente de mí, ¿cierto? Y no entretenernos. O sea, lo que uno piensa es, o sea,
bacano estar en Europa porque ahí es donde uno siente que hay más recursos, como que las cosas pueden ir más, ¿cierto? Uno siente que allá uno tiene como cosas de sobra para hacer ciencia, investigación, ¿cierto? Y pues uno también tiene, supongo que la idea, pueden hacer hasta el desconocimiento, porque uno nunca sabe, uno cree que en Europa uno va a ir a vivir mejor, ¿cierto? Que como la moneda vale más, ¿cierto? Uno tiene que ganar más plata, es lo que a veces uno cree. Yo supongo que eso es lo que muchas veces la gente piensa, ¿cierto? Y pues si uno le mete eso, por ejemplo, la globalización, ¿cierto? Pues que la gente, o sea, las redes sociales y el mundo, o sea, se le ha abierto uno más por más medios, ¿cierto? Y no simplemente lo que uno puede llegar a escuchar en el noticiero, sino en general, ¿cierto? Uno se va como empapando poquito a poquito, como un poquito más de otras culturas, o se va enterando más y uno dice, estaría bacano coger para allá, o estaría ese tipo de cosas. Yo creo que eso nace ahí, ¿sí? Que no tanto como de no, este pedazo no vale ni para 3/4, ¿sí? Que obviamente uno siempre dice, no, este pedazo no vale para 3/4 de vez en cuando, pero no es como un desaprecio a esto, sino como más como que uno ha mirado más cositas por afuera y quizás, quién sabe. Pero sí, o sea, ya, eso es lo que creo yo que está ahí. Pero por ejemplo, para mí las decisiones más difíciles de vida ha sido irse y volver. Esas son de las más difíciles porque son un montón de factores. Ahí les mencionaba unos. Otros, por ejemplo, yo nunca pude personalmente con el invierno. Nunca me pude acostumbrar. Nunca. Siempre me daba una depresión. O sea, al cabo de un mes uno no ver el sol, ese frío tan HP, no provoca salir para ningún lado. Además, uno viviendo al lado del Seno. Cuando vivía en León, estaba uno en la mitad de una ciudad, había cosas para hacer. En el Seno uno vive en un pueblito. Entonces, no se oyen literalmente en invierno ni pajaritos, porque los pajaritos más inteligentes que uno y se fueron para la porra en invierno, ¿sí o no? Entonces, cosas, por ejemplo, que me parecía muy impresionante, en invierno desaparecen los olores. El invierno no huele a nada. No huele a nada, ¿cómo es? No, eso solo yo creo que uno solo lo entiende cuando lo experimenta. Porque aquí uno no sabe, pero uno tiene un ruido olfativo muy fuerte. Y el invierno no huele a nada, pero a nada. Es una cosa, a mí me parece de locos. Es como estar en una sala insolada de sonido, pero en la nariz. Pero en el olfato. De hecho, a mí me tomó mucho tiempo entender qué era lo que estaba sintiendo. Como estar en un búnker y no leer nada, pues eso es... No, allá sí había gente tomando, todo, entonces bien. Pero, bueno, y ya digamos, lo otro era que para nosotros, como latinos, yo creo que inclusive la cosa ha empeorado ahora. Conseguir una plaza permanente por fuera de Colombia es muy difícil. Sí, es verdad. Pero muy difícil. O sea, ni el 1, ni el 0.1, ni el 0.01% de los colombianos que se van consiguen una plaza permanente por fuera. Entonces eso también es un golpe de realidad, ¿cierto? Si yo quiero seguir trabajando esto, hay que volverse para el rancho. Ya, ¿y por qué crees que eso se puede dar? ¿Es de pronto por cuestiones también políticas? todo el mundo dice que no es racismo, que yo no sé qué, que yo no sé cuáles, pero muy raro que todas las selecciones donde se aplican gente terminen siendo los mismos con las mismas. Pues, ¿sí me entendés? Puede ser hasta de esos sesgos inconscientes o lo que quieras. Pero que están ahí. Sí. Pero para la selección nacional sí cogen todo lo que quieren sus parceros. Para la selección. Ah, sí, claro. La selección de Claro, fútbol. De claro. todos lados. Claro. No, pero bueno, interesante ese análisis, esa reflexión sobre ahí. De pronto no es tan chimbita o tan fácil como uno. No, irse es muy bacano, pero es toda una Pero experiencia. quedarse es jodido. Y quedarse, pero esto, o sea, es una experiencia de vida, literal. O sea, le cambia uno la vida, uno nunca vuelve. Ya. Eso ya es, aquí ya me salió la conversación de cerveza. Estamos muy filosóficos. Uno nunca vuelve, porque el que se fue nunca vuelve. Uno nunca vuelve a ser el hombre y mismo. el río prácticamente. Sí, pero los cambios son radicales, pues es a lo que me refiero. No es como, yo fui, conocí, ya tengo fotos de París. No, el cambio es radical, Ya. típicamente. Bueno, y ya que estamos acá, ¿a qué te dedicas ahora? ¿Qué haces ahora? Física de partículas. No ha cambiado el chiste, estamos en la misma. Total. Bueno, aquí terminó el podcast. No. Experimental y teórica. Me he enfocado más en materia oscura. Entonces, cosas más inobservables que lo que hacía antes. Pero me he enfocado más en eso, en mediadores. Entonces, es decir, en W', Z', partículas como las electrodébiles, pero más pesadas. Entonces me he ido más por ese lado que por el que trabajaba antes, que era por fermiones, por un T', un B', básicamente. Bueno, vale la pregunta para la gente que nos puede escuchar mientras está
lavando loza, mientras está barriendo la casa. ¿Qué es la materia oscura? La materia oscura es un buque, no mentiras. Pero sí es una idea teórica de explicar una vaina que no nos cuadra en el universo. De la dinámica, digamos, de la dinámica de cuerpos celestes como galaxias y otros, nos hemos dado cuenta que no somos capaces de explicar esa dinámica con solo la masa que podemos observar. Y una solución sencilla es poner más masa por ahí a andar que sea invisible. Y si eso es la solución, si esa es la solución, pues esa materia puede que tenga algún tipo de conexión con la materia ordinaria, y entonces en ese sentido podríamos producirla en el LHC, por ejemplo. Perfecto. Bueno, entonces en este punto pues vamos a hacer una serie de preguntitas cortas que nos hizo nuestra estimada audiencia en nuestro capítulo piloto. Nuestra audiencia. Entonces, primera pregunta pues, como ¿qué querías ser de niño? Pero de niño antes de entrar al Opus Dei. Antes de que todo empezara a ir mal. Uy, fue pucha. Pues yo no sé. Pues no sé si quería hacer algo. Yo no sé, pues yo creo que así chiquitico, pues lo que tenía más a la mano era la música, tal vez por ese lado. Creo que puede ser. Creo tal vez compositor, pero no sé. Buena pregunta. Ok, compositor, claro, influido por tu papá, me imagino un poco. Sí, y el propio amor pues por la música, ¿cierto? Eso sí es universal. El que no le gusta la música Está muerto por dentro. está muerto. Por ejemplo, a mí no me gusta la música. Bueno, ahora, la pregunta sobre la cosa más importante de las cosas menos importantes, el fútbol, que es fanático, le da lo mismo, solo No, le da la no. selección Colombia. O sea, en mi cotidianidad me da lo mismo, o sea, yo no le paro bolas, pero sí tengo una regla, por ejemplo, en la oficina no se habla de fútbol, El que le hable de fútbol lo es. lo saco. A mí, por ejemplo, me he desplazado de esa oficina un par de veces, ¿cierto? Esto no se caerá. Pero sí, o sea, en lo que me choca son los fanatismos en términos generales, Ok. y ese me parece una de las formas de fanatismo. Bueno, pero entonces deportes. ¿Qué deportes te gustan? De practicar natación me gusta ajedrez, que es el deporte más exigente a nivel físico de todos. Ese es el levantamiento de copas también, ese es muy interesante. De ver qué más me gusta. Tal vez ciclismo, de ver bacano. De practicar no practico casi nada, sinceramente. He estado practicando últimamente ya como squash y ese tipo de cosas, bacano. Estoy como engomado un poquito con eso. ¿Y qué habla la otra pedazo de la pregunta? No, es que ¿qué deportes te gustan? Sí, eso es básicamente. Pues sí, ya que tenemos gustos que lastimosamente hay que respetar. Pues. Lastimosamente. Bueno, y otra pregunta, ¿qué haces en tus ratos libres? Mucha cosita. Pues básicamente mis ratos libres ahorita están muy poblados de filosofía por lo que estoy haciendo el pregrado. No puedo decir que de música de mis ratos libres porque ese es un continuo más bien, pero tal vez otras cosas sí de música sí las hago en mis ratos libres, como tratar de estudiar piano, por ejemplo, de hacer cositas así, pues ratos libres. Ya leer filosofía, beber, ¿qué más? Ver series, de vez en cuando me engomo con series, de vez en cuando me engomo con cine, pues también, a medida de las posibilidades. Ahora que menciona ella, ¿cuál es su película favorita? No, pues esa no tiene una... La respuesta... No, hay unas que me han traumado, entonces creo que esas son las que más recuerdo. Y de esas hay unas que me parecen excelentes, otras que me parecen un trauma simple y llanamente. Ya me vi La Sustancia. Lo estoy viendo con... No me pareció tan buena. ¿No? No, Regulin Bis. Sí, pillas, pero hay que respetar lastimosamente los gustos. Regulin Bis forzadita. Pero bueno, en fin, pero sí está bacana para verla, pues un desparchecito de aguante. Y bueno, pero digamos, una película que usted es de rever películas y así, ¿cuál es una Poco, película? de rever poco. Entonces, yo asumo que una película que usted haya revisto es una película que usted dijo, uy,
visto. No, hay veces películas que he vuelto a ver es porque sinceramente está, no sé, está uno almorzando en la casa de la familia Y se la- y tienen puesto ahí uno, bueno, sí, Tienen así bueno. amarrado con cinta. Transformers ahí viendo. Sí, pero por ejemplo películas que me hayan gustado mucho, el Requiem por un sueño me gustó muchísimo. De este, ¿cómo se llama este man? El de los idiotas. Von Trier tiene una película, Lars von Trier tiene una película muy bacana que es Bailarina en la oscuridad, un trauma, pero es muy bonita esa película. Y así, hay una película, por ejemplo, que es traumática, se llama Saló o los 120 días de Sodoma. Es horrible, es una de las películas más, yo creo, más icónicas del cine italiano. Y así, creo que no cité ninguna francesa, pero bueno, qué mal la hacemos. Bueno, y una última pregunta ya para ir terminando. ¿Cómo empezaste con la divulgación? ¿Y cómo sigue ese camino hoy en día? Porque haces varias de esas cositas. ¿Qué momento inició? ¿Cómo ha seguido? Hace mucho tiempo inició. De hecho, cuando estaba terminando el pregrado. Yo no sé, a ver, me pusiste a echar cabeza. Sí, me pusiste a echar cabeza. Yo no recuerdo cuál haya sido de pronto la primera cosa que hice en divulgación. No recuerdo, pero sí recuerdo que, por ejemplo, en la maestría organicé un congreso de divulgación colombiano y ahí organizamos 2 versiones durante ese congreso que se hicieron inclusive con colaboración del Parque Explora y de otra gente, se hicieron aquí. También, por ejemplo, en su momento, creo que fue en la maestría también, ayudé con una revista de divulgación que había aquí al Instituto de Física, que no sé, la llegaron a ver, a Minimación. De esas salieron como 3-4 tirajes y pues todos nos fuimos, básicamente, todos los que estábamos ahí nos fuimos dispersando. Pues dispersando en otras latitudes, pues con la ida por allá, y, en fin. Por ejemplo, la masterclass que Tomás conoce muy bien, la primera versión la hice en la maestría y de ahí continuó. Entonces yo hice como 2 o 3 versiones, creo, no, 2 versiones tal vez. Me fui y ahí quedó encargado Diego con otras personas y se fue haciendo, ahorita la retomé yo. Y así, ¿y para dónde va? Donde Estefanía diga. Contexto para nuestra gente que nos escuche nuevamente lavando loza. ¿Quién es Estefanía? Una estudiante muy pila que está por aquí entre el público. Hasta ahí. Por ahí. Que acaba de decir que no. Hice un visa ahí. Pero para hacer la cuña, por ejemplo, este viernes tengo un evento de divulgación con el Explora. De la cuántica entra en el bar, una cosa ahí que nos vamos a emborrachar mientras echamos carreta de cuántica. Me compró con emborrachar. Patrocinado por Estefanía. Patrocinado. Bueno, no, entonces yo creo que ha quedado un espacio bastante bacano. Quisiera aprovechar para agradecerle al profe José por estar acá. A ustedes. Muchas gracias, por favor, un aplauso por el profe. Un aplauso para Estefanía, ¿por qué no? Un aplauso para ti, Bernie. No. O sea, que repartiendo un aplauso Y para mí. Tomás. Claro que sí. No, bueno, este ha sido... Ay, Dios mío, que no me caiga esto, porque entonces ya se termina el podcast. Con un golpe. Este ha sido el primer capítulo de nuestro podcast Divulga Melo, que titulamos este capítulo en particular Protones y Rumores. Muy bien. Entonces les agradecemos mucho por estar acá. Muchas gracias a nuestros asistentes, muchas gracias al profesor José David, muchas gracias a nosotros, ¿por qué no? Y... El próximo invitado es J Balvin. Sí, Es verdad. Pues lo consiguen ustedes. Invita más tema. No, bueno, muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Ahora. Este se cayó. Sí, fue. Por ahí no salió. No, yo no sé. ¿Será que? No, está pegado. Ve, eso le pasa por blasfemo. Sí.
Bueno, no, pues cosas normales pues de un podcast, ¿cierto? La gente que no sabe podcast que no opine sobre lo que está pasando. Normal. No, yo digo por blasfemo porque le tocó estar en este podcast. Ah, Va a entrar, ¿cierto? sí. Huepucha. Bueno, vamos a hacer una pausa para la Para el camarita cambio técnico. ¿Está bien? Ah, bueno. Me reí más en el funeral de mi abuelo.